Le damos la bienvenida a Luciana Salazar, vicepresidente de Desarrollo de Nuevos Negocios de TITS Latam. Ella nos presentará el desafío Cookies-less, cómo solucionarlo y cómo lo han solucionado tres grandes compañías. Adelante, Luciana, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Hola María, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad y gracias por la introducción. Como bien dijo María, hoy dentro de lo que es el ecosistema programático venimos a contarles un poco el desafío de hablar de un mundo sin cookies, ¿sí? O lo que se conoce como cookieless. Lo que ocurre es que poco a poco las cookies están desapareciendo y tenemos todo un nuevo mundo que empezar a crear desde la industria publicitaria digital. Como saben, en el ecosistema programático tenemos dos lados, está el lado de la demanda y está el lado de la oferta. Lo bueno es que en los últimos años y poco a poco se han ido acercando cada vez más gracias al desarrollo de plataformas end-to-end que integran las soluciones con los pedidos que hacen los clientes y las marcas, pero nos encontramos con este nuevo desafío que se está acercando y que dentro de muy poco, en vez de decir que se está acercando, se va a convertir en realidad. Y en ese contexto tenemos que tener en cuenta a los usuarios y cómo han evolucionado. Poco a poco el consumidor, el usuario, además de ser una persona pasiva, lo que hace es consumir contenido y las formas en las que accede hoy en día a los contenidos, tanto a nivel editorial como social media, eh, se modificó sobre todo de lo que es la industria clásica de televisión a lo que es la industria del móvil. A raíz de eso vinieron desafíos que ya fuimos eh, logrando sortear, que fue hacer el seguimiento de las cookies. Pero para entender un poco cuál es este desafío del mundo cookies, hay que entender el mercado actual. El mercado actual, bueno, desde hace ya un tiempo, aproximadamente un año, empezó a hablar de cómo va a funcionar o cómo nos imaginamos que va a funcionar este mundo sin la presencia de las cookies. Y se habla como que la ausencia de cookies es algo que va a ocurrir a futuro porque en concreto se sabe que se va a confirmar en el 2023. Sin embargo, hoy en día, y a pesar de que hay muchas miradas y muchos puntos de vista sobre cómo este mundo cookies está llegando, la realidad es que es algo que ya está presente, ¿sí? Y este mundo cookies existe y se concretó principalmente por dos variables: los cambios técnicos, en donde ciertos navegadores ya eliminaron el uso de las cookies, como Firefox, como Safari, y sobre todo también la parte legal. Tanto a nivel Europa como a nivel Latinoamérica, hay distintas situaciones legales, desarrollo de cuidado de la privacidad del usuario, que no permite que las cookies sean utilizadas en lo que es estrategias de pautas digitales. Eso quiere decir que del 100% actual del tráfico que en su momento admitía cookies, hay solo un 65% que hoy ya lo permiten. Eso es en nuestros mercados, pero por ejemplo en Estados Unidos el mundo cookies hoy en día es mucho más alto. Hay solamente entre un 30 y un 40% de inventario con acceso a cookies, principalmente porque es un mercado en donde la penetración de estos navegadores impacta de manera más grande. Ese es el contexto. En cuanto al enfoque del navegador, sobre todo en Latinoamérica, el uso de Chrome es mayoritario, y la realidad es que Chrome tiene el 80% de uso de las cookies que hoy están vigentes, ¿sí? La diferencia entre Chrome y Safari, como pueden ver, es exponencial, pero es un poco hacia donde vamos a estar yendo. De un 92% de penetración de usuarios cookies, vamos a llegar a un usuario que no vamos a poder encontrar a través del uso de esa tecnología. ¿Qué dice la previsión? Bueno, en el 2020 hay un 65%, había un 65% de uso de cookies, tanto en web como en lo que es el inventario in-app, pero poco a poco esa evolución va cayendo. Estamos entre lo que sería el 2021 y el 2022, y para el 2023 se estima que va a caer drásticamente aproximadamente entre un 8 y un 10%, principalmente por la limitación que va a aplicar Google,
que, como dije anteriormente, con la presencia y la prevalencia de Google Chrome es algo que nos va a afectar directamente. Ahora bien, como dije, este desafío del mundo cookies ya viene ocurriendo, principalmente desde el 2020, 2021, y eso no significa que el mundo se acabe, sino que hay que crear un nuevo paradigma, un nuevo desafío, y ante ese nuevo desafío lo que necesitamos son nuevas soluciones. Esas soluciones o estas principales iniciativas que podemos tomar se basan en dos grandes variables. Un targeting sin cookies, un targeting basado en audiencias con ciertas características y sobre todo lo que es herramientas de targeting contextual. Hay 5 iniciativas que hoy en día se conocen principalmente, que son los usuarios que obviamente declaran a través del inicio de sesión quiénes son, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo me logueo a mi correo o a el feed de mis redes sociales, estoy decidiendo y declarando qué tipo de usuario soy. Y las otras 4 variables son lo que sería la información de primera línea de los publishers, audiencias predictivas, Privacy Sandbox, que es la solución que va a ofrecer Google, y el proyecto de React del IAB. Lo que sería editores de primera línea se refiere a las audiencias que los publishers, que son un partner súper importante ante este desafío, nos van a poder compartir, ¿sí? Ellos van a tener cierta cantidad de información por la navegación de sus usuarios en el contenido, que es muy diferente por ser un contenido premium a lo que podemos conocer en plataformas de user generated content, en donde ahí las variables son totalmente cambiantes porque hay tantas variables como usuarios dentro de las plataformas. Después tenemos lo que es audiencias predictivas, que lo que hace es, digamos, asociar las características de un usuario a digamos, a un grupo de patrones, ¿sí? Yo como usuario anónimo pertenezco con mis características de navegación a una audiencia predictiva que tiene ciertas características. Después, lo que es la solución de Google, que se llama Privacy Sandbox, no tenemos tanta información, tampoco tenemos en concreto información de cuándo se va a estar poniendo en práctica, pero lo que hace Google es centralizar las variables que antes conocíamos a través de las cookies a nivel navegador, ¿sí? Lo que hace es lo que antes conocíamos como un usuario individual, por así decirlo, desde la cookie, lo que va a hacer es nuclearlo a través de las funcionalidades y las características del navegador. Y el último, que es el proyecto del IAB, es, como dice la palabra, todavía un proyecto. Este proyecto lo que trata de replantear es una nueva forma de aplicar un targeting a nivel marketing digital. Este proyecto todavía no conocemos en concreto qué variables se está evaluando. Sí sabemos que hay más de 750 empresas que forman parte. Sabemos que hay en total aproximadamente 30 grupos de trabajo y las personas que están aportando a ese proyecto son más de 2.000 a nivel global. La idea es recibir feedback, pero digamos, la limitación que tiene es que no conocemos de qué se trata, ¿sí? Cada una de estas variables tiene sus pros y sus contras. Nosotros, a grandes rasgos, hicimos como un mapeo en cuanto a lo que sería precisión, preparación técnica, granularidad y escala. Y bueno, por ejemplo, todo lo que es el ID a través del inicio de sesión tiene mucha precisión, tiene mucha preparación técnica, mucha granularidad, pero es muy difícil de escalar, algo parecido con lo que ocurre con lo que sería la first party data de los publishers, que tampoco es fácil escalar, y en ese caso a su vez se agrega la variable de que vamos a tener la información por silos, ¿sí? De Privacy Sandbox sabemos que va a haber mucha escala, mucha precisión, pero la capacidad de granularidad y de preparación técnica es muy limitada porque es una solución preparada para Google Chrome específicamente. Del IAB, como dije, hoy en día todavía es una incógnita gigante. Y a nuestro entender, todo lo que es audiencias predictivas hoy es la principal solución y la más completa. ¿Por qué? Porque tiene presencia en las 4 variables, a nivel precisión, a nivel granularidad, a nivel escala y también a nivel preparación técnica.
Ahora bien, ¿cómo funcionan estas audiencias predictivas? Bueno, gracias al targeting contextual. Y no porque lo digamos nosotros, sino que lo dicen diferentes partners dentro de la industria. La realidad es que el targeting contextual, como lo conocemos, ha evolucionado muchísimo y hoy podemos decir que no es un plan B, sino que es el plan o la herramienta principal con la que contamos para lo que es estas audiencias predictivas. ¿Qué permite el targeting contextual? Sortear diferentes desafíos dentro del ecosistema. ¿Cuáles son los principales desafíos? Bueno, los que dijimos antes, la precisión, lo que nos permite es conocer los principales temas o los temas relevantes que los usuarios están consumiendo frente a lo que se llama una tecnología Spider, que es una tecnología que lee el contenido total a través del uso de palabras keywords. Nos permite conocer la granularidad porque dentro de lo que son los temas hay categorías específicas, hay muchísimos segmentos con información específica y bien granular sobre cada una de esas categorías. Todo lo que es targeting contextual sabemos que está integrado y ubicado en lo que nosotros consideramos contenido profesional, contenido generado por profesionales de la industria, lo cual genera una salvedad muy importante, que es que el usuario va a estar expuesto a contenido de calidad, ¿sí? Y la marca va a estar en un entorno seguro en cuanto al texto y a la información que se está comunicando. Y por último, la accionabilidad. Es una solución muy intuitiva, es fácil de implementar, es fácil de utilizar y de aplicar a lo que serían las estrategias y nos permite ir conociendo, digamos, muy detalladamente cómo las características de un usuario que antes era un usuario cookie based, poco a poco lo vamos a encontrar en audiencias cookieless. Como les dije, todo comienza gracias al contenido editorial premium. Lo que hacemos a través del targeting contextual y lo que serían las audiencias predictivas es analizar de qué manera se está sirviendo la publicidad dentro de ese contenido. Para que tengan una idea, pestañear toma aproximadamente 300 milisegundos. En el ecosistema programático, la comunicación entre lo que es la oferta y la demanda, que se llama bid request, tarda solamente 10 milisegundos, ¿sí? En esos 10 milisegundos, los algoritmos, no solo los de data, sino los de media también, empiezan a tomar decisiones de qué tipo a qué tipo de usuario estamos encontrando y por lo tanto qué tipo de mensaje, qué tipo de anuncio le vamos a mostrar para que la eficiencia sea lo más alta posible. ¿Cómo hacemos que este bid request que trae esta información en 10 milisegundos sea eficiente? Bueno, lo que hacemos es analizar, ¿sí? Justamente el contenido con diferentes variables. En este caso, por ejemplo, dice cómo generar una decisión financiera, está en inglés la nota, ¿no? Pero dice cómo generar una decisión financiera inteligente, pero también manteniendo un impacto positivo para lo que es el cambio climático. Cuando uno lee esa noticia dentro del contenido editorial premium, sabemos que estamos hablando de contenido de inversión, sabemos que estamos abarcando la industria financiera, sabemos que también podemos integrar o incluir pauta que hable de cambio climático, de medio ambiente y sobre todo de una audiencia B2B porque habla de leadership, habla de corporación, habla de pensiones, habla de inversiones, ¿sí? Con todas esas variables, sabemos que el usuario que está expuesto a este contenido va a pertenecer a diferentes variables, a diferentes categorías. Todo esto ocurre gracias también al conocimiento que los algoritmos tienen sobre las audiencias predictivas y sobre el targeting contextual. ¿Cómo se hace? Bueno, hay más de 500 segmentos, ¿sí? Dentro de lo que es audiencias predictivas y targeting contextual. Y en este ejemplo que les mostré recién, por ejemplo, podemos hablar o, digamos, podemos apuntar campañas que tengan que ver con comida, con bebidas, con recetas, eh, con finanzas, con audiencias B2B, gracias a la presencia de el target de las palabras o de la presencia de keywords que tienen que ver con leadership, con corporaciones, con inversiones, ¿sí? Es
generar una granularidad desde un espectro más masivo hacia a un espectro más chico también. En este caso también, para darles un ejemplo, es un- una nota sobre una cadena farmacéutica muy famosa en Estados Unidos que se llama CVS, y a grandes rasgos lo que hicimos fue plantear un anuncio, en este caso es un anuncio de P&G, que puede apuntar a audiencias que tengan intención o interés en algún tipo de atención médica, o también, por ejemplo, audiencias que estén relacionadas a negocios, ¿sí? Es un artículo que leen más de 1.700 millones de usuarios y que nosotros podemos ir enfocando o targeteando de acuerdo al interés de la marca, y que la audiencia puede abarcar diferentes variables y diferentes características. Sabemos que cuando el contenido editorial es un contenido editorial premium y el anuncio se muestra dentro de ese contenido integrado entre dos párrafos editoriales, el impacto que tiene para la marca es muchísimo más alto, y más si abarcamos estas audiencias predictivas. Algo muy importante es que desde TITS el año pasado lanzamos una solución que es el traductor cookieless, que es una herramienta que permite que aquellos clientes y marcas que hoy en día tienen diferentes segmentos armados en base a audiencias cookie-based, las puedan reconvertir y traducir a lo que sería una audiencia cookieless, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por ahí el gráfico acá se ve muy pequeño, pero tenemos un Z-index que nos habla de un usuario que tiene interés en la industria automotriz, que le interesa todo lo que es el bienestar y a nivel salud física, y que, por ejemplo, es un usuario muy interesado en el vertical de travel, ¿ok? Eso serían las variables cookie-based. Cuando esa audiencia la traducimos a una audiencia cookieless, lo que hacemos es considerar otras características. ¿Sí? Estas características van a ser el navegador, el tipo de dispositivo, el contenido editorial que está leyendo, desde dónde se conecta, si es una red de datos Wi-Fi o está utilizando justamente el plan de datos de su telefonía móvil. O sea, son diferentes variables que nos permiten entender masivamente y no de manera individual qué tipo de posible audiencia estaríamos impactando. Dentro de los casos que les comentamos al principio, nosotros corrimos cientos de campañas con audiencias cookieless a nivel LATAM y a nivel global. Latinoamérica, por suerte, dentro de TICS, es en general funciona como una región que se adapta de manera muy rápida a nuevas soluciones, y el traductor cookieless logramos utilizarlo en un montón de clientes. Les traje acá 3 ejemplos. Uno es Diageo de Latinoamérica, pertenece obviamente al vertical de comidas y bebidas, y tenían también la idea de participar en contenido relacionado a entretenimiento y sobre todo a música, ¿sí? Lo que hicimos fue correr lo que nosotros llamamos un test cookieless o un test head-to-head. En ese caso lo que hacemos es apuntar la campaña a una audiencia basada en cookies y tratar de replicar las características de esa audiencia cookie-based en una audiencia cookieless. Lo que logramos son mejores métricas en cuanto a viability, a completion rate. El eCPM también termina siendo más efectivo, y por lo tanto el eCPC también, gracias a que el CTR fue más alto. ¿Por qué logramos eficiencias a nivel costos, que en este caso fueron de un 35%? Porque las audiencias cookieless son más económicas, no son más caras que las audiencias cookie-based. Y tiene que ver con que el reach al que podemos alcanzar a través de audiencias cookieless es incluso mayor que cuando aplicamos un targeting cookie-based. Se los aclaro para que no tengan miedo en aplicar este traductor cookieless a sus actuales audiencias que hoy en día están activas a través del uso de cookies. Otro ejemplo es Heineken. Esta fue una campaña que corrimos para el mercado de México, pero que obviamente se puede replicar perfectamente en el mercado de Colombia. Lo mismo, corrimos una campaña que lo que hacía es poner a competir audiencias cookie-based versus audiencias cookieless. En este caso, el BTR también fue más alto,
el CTR, y es una campaña que corrió a través de nuestra propia plataforma programática que se llama Tips and Manager, y en ese caso vimos un ahorro de costos o una eficiencia de costos promedio de un 13%, principalmente porque TAM funciona lo que sería Second Price Auction, logrando siempre que el precio que definimos como máximo busque pagar el menor costo posible. Entonces, la eficiencia que logramos es a nivel resultados, a nivel performance y a nivel resultados, y también a nivel costos. Algo muy importante para aclararles es que nosotros tenemos un equipo de data. Ese equipo de data está liderado por Clementina a nivel Latinoamérica. Lo que hacemos es mostrarles cómo una audiencia basada en cookies se vería en un entorno cookieless, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren correr este tipo de campañas, este tipo de test, antes de que la campaña quede activa, nosotros les mostramos una propuesta tanto cookie-based como cookieless. Mastercard, que es un cliente que a nivel región es súper innovador, también hizo este test. Esto fue a fines del año pasado. Es un case study también en donde logramos que la recordación del anuncio, o sea, acá también es muy importante tener en cuenta las métricas de marca, ¿sí? Y en este caso la recordación del anuncio fue mayor a través de las audiencias cookieless versus las audiencias cookie-based. Fue un 4% de recordación de marca a través de cookie-based contra un 14% de recordación de marca en audiencias cookieless. Por supuesto, la eficiencia a nivel costos también estuvo presente, a nivel viability, a nivel CTR, y en este caso lo que se había definido era un precio máximo de $6, está en euros, pero porque se usó hace poco también el case en otros mercados. Y lo que hace la plataforma es generar la búsqueda de pagar el menor costo posible, y en audiencias cookieless logró una eficiencia de 21% y en audiencias basadas en cookies logró una eficiencia del 19%. La idea era un poco mostrarle en concreto cómo nosotros logramos que el actual desafío del mundo sin cookies se convierta en un desafío ya resuelto. No es algo que tengamos que esperar a un futuro relativamente inmediato, sino que es algo que ya hoy en día podemos poner en práctica y que afecta mucho al ecosistema programático. Entonces, para ir terminando, le dejo lo que nosotros consideramos que son las 5 reglas de oro del mundo sin cookies. La primera es no tener miedo, enfrentarse a la situación y empezar a tomar acciones desde el momento. La segunda es reformular de qué manera van a estar ustedes como marcas y como clientes o como agencias asesorando para que la estrategia de datos se empiece a considerar desde esta variable. Es importante preparar audiencias que no necesiten cookies, ¿sí? Sino que si toda su first party data hoy en día está basada en cookies, sepan que esa first party data también se puede traducir a audiencias cookieless. Amigarse con descubrir el contenido editorial, amigarse con las estrategias de targeting contextual y audiencias predictivas, y sobre todo asesorarse con profesionales que estén ya hoy en día con soluciones activas, no se pierdan en el camino en la diversidad de voces, sino tratar de decir, bueno, hoy, este mes, con esta estrategia, con esta campaña, voy a probar esta posible solución, y sobre todo buscar asesoramiento de partners tecnológicos que tengan tecnología propia para poder abarcar y enfocar la atención de los usuarios en estas audiencias cookieless. Bueno, hasta acá llegué, espero que les haya gustado la presentación, que como les dije ya es un desafío presente, aunque se va a concretar en el 2023 a nivel región y a nivel global por la limitación del uso de cookies. Luciano, espectacular, muchísimas gracias por tu presentación, buenísimos todos los ejemplos que nos has compartido. Ahora te comparto algunas de las preguntas que tenemos de nuestro público. Genial, muchas gracias. ¿Qué impacto tiene la eliminación de cookies para DoubleClick, la red de Google Display y Google Ad Manager? Bueno, la solución de Google Privacy Sandbox todavía no está resuelta, no la conocemos del todo,
ni siquiera ellos la han comunicado. Obviamente, al ser una herramienta propietaria de Google, probablemente tenga ciertas variables que sean beneficiosas para con ellos, lo cual, en mi opinión, habla de un ecosistema programático wall garden, ¿sí? Parte de la eficiencia del mundo programático es abarcar diferentes tipos de inventarios, diferentes tipos de exchange, diferentes tipos de soluciones in-app. Creo que en este caso lo que hace Google es limitar las soluciones del mundo programático en este concepto wall garden. ¿De qué manera lo van a hacer? Todavía no lo conocemos porque ellos no comunicaron esa información. De todas formas, dentro de lo que es la red DB360 o dentro de lo que es el exchange de Google, hoy en día ya hay limitaciones a nivel audiencias. Sabemos que las audiencias demográficas, por ejemplo, funcionan en su propio inventario y no así en el inventario de terceros. Entonces hay que ver de qué manera afecta también el mundo cookies a este tipo de exchanges y de formatos. Vale, muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta. Con el traductor de cookies, ¿todos los anunciantes pueden hacer retargeting con esa información o aplica solo para cada campaña? Las estrategias de retargeting, bueno, la retargeting es justamente una de las grandes limitaciones que van a llegar con la eliminación de las cookies, ¿sí? Lo más importante es, si hoy en día yo tengo un pool de audiencias, sean third party o first party data, empezar a traducirlas para poder saber que voy a poder igual de todas formas llegar a esos usuarios a través de mis estrategias de posicionamiento. Todo lo que es digamos, targeting secuenciado o retargeting, va a tener que encontrar otras variables y que no utilicen la cookie, obviamente, ¿sí? El traductor cookieless hoy en día lo que hace es justamente a ese usuario que conocemos gracias a la cookie, reconvertirlo a través de esas mismas variables en una audiencia cookieless que podemos volver a impactar. Espectacular. Luciana, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Esperamos No verte hay en nuestra problema. próxima edición. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y cualquier duda, consulta, estamos a su disposición para que nos contacten y podamos hacer propuestas y testeos. Claramente el ecosistema programático se profesionaliza y evoluciona cuanto más actividad haya, así que quedamos atentos a cualquier duda, consulta y de nuevo muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, Luciana. Hasta luego.